pues en estos programas que nos preparan para experimentar la pasión de Cristo, y me encuentro con el coordinador del Cenáculo Universal de Reparación al Corazón de Jesús allí en Valladolid, Jesús Ausocúa, desde España. Gracias, Jesús, por estar con nosotros el día de hoy. Pues gracias a ustedes siempre, Cecilia. No me cansaré de repetir lo mismo, que es un privilegio muy grande contar con una cadena como la de ustedes, que se esfuerza en llegar a la evangelización de otras personas, y más en estos tiempos que tanto acucian, y que, como no sabemos cuánto tiempo nos queda, o si lo sabemos que es poco, pues tenemos que apresurarnos a difundir, que es lo que Dios nos está pidiendo. Así que una fortuna muy grande contar con ustedes, Cecilia, de verdad, no me canso de decir. Siempre digo lo mismo, pero es lo que pienso y siento. Muchas gracias, Jesús. Pues el día de hoy, y gracias a todos los que nos ven y nos escuchan, como siempre, un gustazo saludar a todos, un placer poder servir al Señor en esta, es un don, un honor, ¿verdad? El poder hablar sobre la pasión de Cristo en el reino de la divina voluntad. La verdad es que es una visión extraordinaria, mucho más profunda que lo que nosotros vemos, porque lo que nosotros vemos, por lo menos durante toda mi vida, lo que veía era pues los flagelazos, la corona de espinas, cargar la cruz, los escupitajos, pero realmente lo que sufre en el interior Jesús, eso ni siquiera me había percatado. Intuía algo, pero no sabía la profundidad de todo esto. Las 24 horas de la pasión, reveladas a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, nos dan esta profundidad hermosa, que yo por eso les invito a todos a tener las 24 horas de la pasión. Ustedes pueden comprar el libro en www.tercerfiat.com. Es un librazazazazo, un libro que tiene un costo ridículo, además. Un costo ridículo. La nueva edición tiene todo el compendio de lecturas que están relacionadas con la hora de la pasión. El día de hoy vamos a ver la tercera hora. Recuerden que nuestros programas son lunes y jueves, de 2 a 3. A veces nos tardamos un poquito más, y quiero decirles que con quien más dialogo, me encanta hacerlo, es con Jesús Ausocúa y con el doctor Tomasini. Entonces, antes de los programas nos echamos nuestra plática, esto, lo otro, lo que está pasando, cómo vamos a orientar el programa, muchas cosas, y por eso a veces estamos un poco tarde y les pedimos una disculpa. Pero para mí es muy importante esta retroalimentación, tanto por parte de Jesús como por parte del doctor. A mí me ayuda muchísimo, y me ayuda como también los pongo al día de las cosas que aquí estamos viendo. Y por eso es un gustazo poderles comunicar todo esto. No te pierdas la programación. Mañana vamos a tener un super programa con el doctor Tomasini a las 2 de la tarde, y que se refiere a las devociones. Las devociones sí o las devociones no. Muy interesante. La consagración sí a la Virgen o la consagración no. Muy interesante. Así que es muy importante que ustedes nos acompañen el día de mañana, porque vamos a ver sus preguntas. El doctor está súper abierto a todo esto y nos va a decir su punto de vista. En fin, es un programazo. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Yo te invito a que no te lo pierdas. Pues el día de hoy estamos en la tercera hora, y esta tercera hora de preparación para experimentar la pasión de Cristo, según lo maneja Luisa, es la que se refiere a la cena legal. Ya estamos en la última cena, ya se despidió de su mamá, ya le dijo el último adiós, y ahora ya está con sus discípulos. Yo le voy a pedir a Horacio que tenga, por favor, a bien ponerme la oración donde se inicia, la oración inicial, ¿verdad? De preparación antes de cada meditación. Porque aunque no la leemos, ustedes saben que tienen que leerla antes. Nosotros hacemos una reflexión, y en esa reflexión hacemos también oración en giros. Así que si me ayudan, por favor. ¿Tienes ahí la preparación? Ay, ¿tienes problemas? Pues vamos a leerla, la leo. ¿La leo? ¿Tienes de todas maneras? Te doy un minuto. Claro que sí. Y que mientras tanto podemos hablar con Jesús. Esta parte que se refiere a la última cena, y que para nosotros es trascendental por la institución de la Eucaristía, el mandamiento nuevo, la traición de Judas. En este cúmulo de emociones que sufre nuestro Señor, y en estas reparaciones que hace, ¿qué usted piensa?
así en poquito para que podamos entonces hacer la preparación. Pues es decir, cuando pensamos en llevar a cabo esta programación, queríamos dar un contenido, digamos, más abierto a lo que es meramente la hora, ¿no? Porque el Señor en realidad nos va enseñando en cada una de las horas qué es lo que sufre y para qué, cuál es la causa del sufrimiento, ¿no? Al final vino a reparar los pecados nuestros, ¿no? Y en cada una de las horas nos va mostrando que son sufrimientos distintos precisamente para reparar pues pecados distintos, ¿no? Es tal la amalgama de pecados que el Señor tiene que diseñar sufrimientos concretos, específicos para reparar todos los pecados, ¿no? Entonces, el modo en que el Señor quiere que le reparemos esto es en lo que nosotros, es decir, ya sabe que estamos trabajando a fondo con el doctor para que seamos, digamos, conscientes del modo en que hemos de meditar cada una de las horas, ¿no? Si bien en cada hora damos a conocer que padece Jesús y para qué lo padece, no es menos importante el entrar en ponernos en situación de lo que verdaderamente nos pide Jesús para poderlo hacerlo con Él. Porque no se trata de una lectura del libro de las 24 horas, sino se trata primero de conocer en cada hora cuál es el objetivo del Señor en cada hora. Pero más importante, si quiere, es el que empecemos a conocer cómo hemos de disponernos y conocer fundamentalmente qué se produce cuando llevamos a cabo esa unidad con Jesús a través de la intención. Hoy tenía algunas lecturas preparadas aquí para sustentar esto que es fundamental. Podemos dar lecturas sobre la pasión, es estupendo que la conozcamos todos que padeció, pero si no empezamos a profundizar en cómo hemos de hacerlo y a conocer qué es la voluntad de Jesús, cuando nos dice que quiere que lo hagamos con su voluntad e intenciones, si no conocemos realmente esto, qué es lo que todos nos preguntamos y cómo se hace eso, ¿no? Porque dice el Señor, quien lo haga con mi voluntad e intenciones, le daré un alma. Le daré un alma que está a punto de condenarse y liberaré a las almas que están en el purgatorio y saldrán cuanto antes, ¿no? Pero lo más importante es que libera a las almas de la condenación, ¿no? Pero no se trata de dar lectura, sino de conocer la profundidad de la unidad que Jesús quiere que la criatura, nosotros, tengamos con Él. Y para eso pues hemos seleccionado algunos textos de Cilia que creemos que nos van a dar cada vez más comprensión para que conozcamos realmente cómo se hace esto, porque es lo que todos nos preguntamos. Bueno, Jesús me dice que aquel que lo haga con mi voluntad e intenciones, le daré un alma. Creo que ya está listo el texto, sí, ¿verdad? Es ese, Horacio, está bien. Está bien, perfecto. Bien. Vamos a hacerlo para que todos podamos meternos en la profundidad, ¿sí? Y yo le voy a pedir aquí a los muchachos si me cierran la puerta porque no escucho el ruido de allá afuera y no me concentro, lo más que se pueda. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Señor mío Jesucristo, postrada ante tu divina presencia, suplico a tu amorosísimo corazón que quieras admitirme a la dolorosa meditación de las 24 horas en las que por nuestro amor quisiste padecer, tanto en tu cuerpo adorable como en tu alma santísima, hasta la muerte de cruz. Dame tu ayuda, gracia, amor,
profunda compasión y entendimiento de tus padecimientos, mientras medito ahora la tercera hora. Y por las que no puedo meditar, te ofrezco la voluntad que tengo de meditarlas. Y quiero, en mi intención, meditarlas durante todas las horas en que estoy obligada a dedicarme a mis deberes o a dormir. Acepta, oh misericordioso Señor, mi amorosa intención y haz que sea de provecho para mí y para muchos, como si en efecto hiciera santamente todo lo que deseo practicar. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el Pecado nombre del Padre, concebida. del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, pues haciendo mérito que siempre leemos, vemos que aparece siempre el concepto intención. ¿Por qué es tan importante? En primer lugar, me gustaría que abordásemos el leitmotiv de la pasión, no de esta hora, sino de toda la pasión del Señor y de la vida oculta del Señor. La presencia de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, después de que el hombre hubiera pecado, no es otra que el de venir pues, a cargar con nuestras culpas y a liberarnos pues, de esa barbaridad que habríamos sido incapaces de poder soportar. Solo Él lo pudo soportar. Entonces, considerando que la pasión y la vida del Señor fue con un único objetivo, que era dar gloria al Padre, por lo que deberíamos haber hecho nosotros y liberarnos de las culpas, sufrir por nosotros lo que nos correspondía sufrir a nosotros, lo sufre Él. Todos los pecados, todas las barbaridades las padece Él. Pero hay un tema que es un hecho importantísimo, y es que el Señor quiso, le dice a Luisa, Él pretendía padecer por todo lo que hicimos cada uno de nosotros. Y el Señor, el Padre Eterno no lo permitió. No permitió que Jesús sufriese por todo. Dejó una parte a la criatura. Es por esto porque luego San Pablo más tarde dijera que a Jesucristo lo que le faltó fui yo. En el Catecismo de la Iglesia Católica nos hablan de la redención objetiva y la redención subjetiva. Hay una redención de Jesús con sus padecimientos por parte de mis pecados, pero no por todos. Es decir, la criatura forma parte de Jesús. Todos formamos parte de Jesús. Veíamos en el Catecismo de la Iglesia Católica, el 521, cuando decía que en el momento en que Jesús viene al mundo, venimos todos en Él y con Él. Por tanto, somos partícipes del pecado y somos herederos de una parte del sufrimiento que tenemos que padecer nosotros y que a Jesús el Padre Eterno no le permitió. Por eso, cuando San Pablo dice que le falté yo, es la redención subjetiva, es decir, es la parte que me corresponde a mí. Por tanto, cuando el Señor nos dice en el Evangelio, si quieres venir en pos de mí, coge tu cruz y sígueme, se está refiriendo a esos padecimientos que me pertenecen a mí, que me corresponden a mí. En una parte infinitesimal, no habría podido yo soportar, hablo de mí, de todos, las barbaridades que hemos hecho, ¿no? Y que seguimos haciendo. Por tanto, cuando somos ya conscientes, Cecilia, de este aspecto tan importante, cuando dice, ¿qué le faltó a Jesús en la pasión? Dice, le falté yo, es porque esa parte mía del sufrimiento, yo la tengo que conocer.
para poder tener en común con Jesús esa misma pasión y poderla unirlo a Él y formar parte de la pasión. Por esto el Señor nos dice que el momento en que tenemos un sufrimiento, del tipo que sea, físico, mental, existencial, en cuanto la criatura lo acepta como parte suya, en ese momento pasa a formar parte de la redención de Jesús. Y ahí se cumple lo que decía San Pablo, ¿no? A Jesús, a la pasión del Señor le falta mi parte. Por eso, cuando renunciamos al sufrimiento y al dolor, realmente no contribuimos a que pase pronto el sufrimiento, sino que nos apartamos de Dios, porque estamos renegando de la parte que me corresponde a mí. Por tanto, como el camino es la cruz, esa cruz es la unidad con el mismo Creador a través de mi sufrimiento. Vamos a dar ya un paso más, y entonces ahora estamos escudriñando lo que Jesús padece. Jesús viene a sufrir por nuestros pecados para repararnos, limpiarnos, con el fin último no de salvarnos. Esto es lo que antes conocíamos. Desde el conocimiento del don de la divina voluntad ya se nos pone de manifiesto que el objetivo final de Dios nunca fue la salvación del hombre, sino la vida en unidad con el hombre, y para eso nos hizo a imagen y semejanza. Por tanto, desde que conocemos el don de la divina voluntad, lo que nos viene a manifestar el Señor es que primero hemos de limpiarnos, y lo hace Él a través del sufrimiento en la pasión interna y la pasión externa. Es tanto más importante la pasión interna, la que no se ve, que la pasión externa. La pasión interna es importante conocer que fue la pasión del amor. Y en esta me gustaría centrarme mucho hoy porque es la esencia del conocimiento de cómo hemos de vivir la pasión de Jesús para que se produzca esa unidad con su misma voluntad e intenciones. Si no conozco cuál era la voluntad de Jesús ni sus intenciones, no voy a poder llevar a cabo en unidad con Él la pasión. Luego vamos a conocer cuál es la voluntad de Jesús. La primera pasión, la pasión oculta del Señor, le dice a Luisa, fue la pasión del amor. La pasión del amor, que es la gran desconocida. La pasión del amor se produce desde el momento en que la criatura, en Adán, frustra el amor de Dios. Fuimos creados para estar en unidad con el Creador, para que el amor de la sacrosanta Trinidad saliese a la destra, a la parte externa, porque en la interna ya lo tienen, el Padre en el Hijo y con la correspondencia del Hijo al Padre en el Espíritu Santo, que es el amor. Ese amor que Dios quiere también sacar a la destra, a la parte de la creación, es lo que el hombre frustra. Hace una criatura a la única, a su imagen y semejanza, y esa criatura, por el pecado, frustra esa unión del Creador con la criatura. Cada acto que el hombre hemos hecho al margen de Dios es el mayor de los pecados. Antes lo desconocíamos, lo hacíamos sin conocimiento, por tanto la culpabilidad no es la misma. No éramos conscientes de este hecho. Ahora, con la revelación de la divina voluntad, cuando el Señor nos da a conocer esa pasión oculta, la gran desconocida, es la que nos va a dar a conocer la profundidad que hemos de tener cuando empecemos a reparar a Jesús con Él. ¿Cuál fue la primera de las voluntades de Jesús cuando vino a pagar por nuestros pecados? La primera y más importante es pagar por la pasión del amor. Y lo hizo con la voluntad divina.
Es decir, con su divinidad, Él tomó todos nuestros actos que hemos llevado a cabo al margen del Creador y Él ha liberado, ha pagado al Padre y Él ha tomado todos nuestros actos en su divinidad, ha reparado esa desunión del hombre con Dios y ha llevado a cabo el pago al Padre Eterno. Es decir, que el Padre Eterno ya ha cobrado, por decirlo de algún modo coloquial, ya ha sido retribuido por esa frustración del amor de cada acto, miles de millones, es infinitesimal, que hemos hecho al margen del Creador desde que Adán se sale por el pecado. Luego, esta pasión del amor tan desconocida era la principal voluntad de Jesús. Por eso hemos de conocer esta voluntad para luego podernos unir a Él. Por eso cuando nos dice con su voluntad e intenciones, hemos de conocer la voluntad. Y es fundamental que conozcamos la voluntad de Jesús. Y la voluntad de Jesús en la pasión ha sido la primera, pagar al Padre por el amor que hemos frustrado, dándole la espalda. Jesús paga por nosotros al Padre y toma sobre Él la culpa que nos pertenece a nosotros. El Padre ya ha sido reparado. Pero ahora hay que reparar a Jesús. Y en eso estamos. Para eso vamos a adentrarnos cada día en una hora. Pero siempre, sea la segunda, la tercera, la cuarta, la 24ª, en todas ellas tengamos un elemento fundamental común siempre. No perdamos nunca de vista, cuando hablemos de hacer la voluntad con Jesús, la pasión del amor. La pasión del amor nos la va a explicar en algún pasaje, creo que es la tercera, la cuarta, no, la cuarta o la quinta hora, cuando explica las 3 pasiones. Bueno, pues nos adelantamos para dar a conocer que la parte nuclear de la pasión de Jesús es la que no se ve con los ojos. La no física, la espiritual. Porque pagó a Dios por algo que Él no había hecho. Y padeció sobre Él nada menos que contra el amor. Por tanto, tengamos siempre presente esta pasión tan desconocida cuando empecemos ya a querer hacer la voluntad con Jesús para unirnos en sus sufrimientos y poder hacer lo que Él hace, cuando dice que debemos de revestirnos con su pasión, tengamos en cuenta la pasión oculta, la pasión interior, la pasión del amor. La otra pasión, pues, de los sentidos, ¿no? De los pecados, de la carne, ¿no? Que todos conocemos, ¿no? Entonces, en cada una de las horas, Él va pagando por todo lo que hemos frustrado. Ahora vamos a analizar la intención, porque el Señor dice, aquellos que con mi misma voluntad era reparar al Padre Eterno, repararlo en el amor que le hemos frustrado y en el pecado que hemos cometido, traicionando los 10 mandamientos. Y ahora vamos a ver la intención. Dice, aquellos que con mi voluntad e intención hagan con mi misma intención y voluntad, yo les daré un alma por cada una de las palabras. La intención. Dice el Señor en el libro de Cielo, el 21 de octubre de 1901, la recta intención. Esto es fundamental, fundamental. Cuando yo voy a llevar a cabo cualquier acto, tengo que analizar qué intención hago en ello. Es interesada, desinteresada, lo hago por amor, lo hago por egoísmo, lo hago con astucia para después... Es tan importante escudriñar qué intención ponemos en las cosas, porque
porque en función de la intención que ponga, va a tener la cualidad del acto. Dice nuestro Señor Jesucristo, la sierva de Dios, que el acto tiene la cualidad de la intención con el que se ha llevado a cabo. Puede parecer que yo ayudo a un señor a levantarse del suelo y desde el exterior verdad de un acto de humanidad, y resulta que a lo mejor lo estoy levantando pues porque es el papá de alguien que me puede dar un trabajo, un negocio, y mi intención ha sido levantarlo para que luego el papá le cuente al hijo o a la hija que ese señor me ha ayudado, pero mi fin no era levantarlo por humanidad, era levantarlo por interés. Bueno, pues externamente, la apariencia externa era una, que era humanidad, pero la interna, que es la que Dios conoce en el alma, en el corazón, era sucia, era interesada. Por eso es tan importante, y hace el Señor siempre mención de la intención. Cuando Cecilia ha hecho la lectura, en la entrada, veamos que siempre habla de la intención. Luego, importantísimo que conozcamos nuestra intención para que sepamos que en función de la intención que pongan las cosas, así va a tener el acto la cualificación. Por esto, cuando conocemos la intención de Jesús en cada hora, es la misma que yo tengo que tener para poderme unir a Él. Si la intención de Jesús es, como vamos a ver ahora en la cena legal, es, entre otras, reparar por los pecados de gula, yo tengo que tener esa misma intención para poder unir mi intención a Dios en esta hora y acompañarlo en el cenáculo con todos los discípulos, con la misma intención que Él, que es reparar los pecados de gula, entre otros, como veremos. Luego, conociendo la intención de Jesús, mi intención tiene que ser la misma que la de Él. Cuando esto se produce es cuando ya puedo unirme a través de mi intención, conociendo su voluntad, que no era otra que la de reparar al Padre Eterno para liberar las almas de la condenación. Cuando uno ya, mi misma voluntad, con mi misma intención, es cuando ya se produce la unión, la fusión de la criatura con el Creador y empezamos a llevar a cabo juntos esta hora de la pasión. Y para esto, dice el Señor, que tenemos que estar atentos. Si estoy escuchando un programa o haciendo la lectura de las horas de la pasión y estoy pensando en lo que tengo que hacer dentro de 10 minutos, ya no estamos. Estamos allá donde la atención la tenemos. Por eso, dice el Señor, y yo no me cansaré de decirlo porque es una guía extraordinaria que me ha valido de mucho. Cuando le dice el Señor a Luisa, creo que es el 111, 11-111 creo que es. Bueno, aunque no sea, se perdónenme. Lo que realmente le dice el Señor es la función de los ángeles cuando estaban aquí. Es decir, que le cortejaban. Millones de ángeles lo cortejaban. Y tomaban todo lo que él hacía y se lo llevaba al Padre Eterno para retribuirlo con nuestros pecados. Y dice el Señor que cuando él se va, les encomienda y les da instrucciones a los ángeles para que se queden entre nosotros, para que hagan lo mismo con nosotros. Y dice el Señor, aquellos con que el respeto y la atención de los ángeles se unirán a su oración y lo elevarán al Padre como hacían con Jesús. Luego menciona dos conceptos. Respeto, porque sé ante quién estoy en unidad, y atención, para poder seguir unido. No puedo seguir con nadie si no estoy atento. No puedo estar escuchando a alguien sabiendo que siente qué le ocurre si no estoy atento. Si estoy mirando yo a Cecilia cuando habla y estoy pensando en lo que tengo que hacer mañana, le estoy faltando al respeto porque me está manifestando algo que quiere que yo escuche y yo no le estoy prestando atención.
Le estoy prestando atención de forma simbólica porque estoy presente y me la quedo mirando. Pero ¿dónde tengo la atención? En mi intención. ¿Cuál es mi intención? Ver qué ocurre mañana. Esto es lo que nos pide el Señor. Luego, la disposición que hemos de tener para dar vida a la divina voluntad en la pasión del Señor y en toda la vida de Jesús, también en la vida oculta y en la vida pública, es la atención continua, que es algo progresivo, que el Señor nos va a ir dando cuando vea que estamos dispuestos y ponemos de nuestra parte. No lo digo en solitario. En conclusión, ya conocemos la voluntad del Señor, reparar al Padre Eterno, la pasión interna, que era contra el amor, y la pasión de los judíos, la pasión de la carne, de los hombres, cometida a través de los sentidos. La intención, y la intención de Jesús en cada hora tiene una distinta. Vamos a unir nuestra intención para que sea la misma con Jesús, y en cuanto nuestra intención sea la que Jesús y mi atención la tenga con respeto, como dicen los ángeles, atención, ahí estarán los ángeles haciendo lo mismo que lo que hacían cuando estaba el Señor. Y ahí se está produciendo esa unidad de la que habla el Señor. Esa es la disposición que hemos de tener cuando empezamos a meditar las horas de la pasión o cuando queramos meditar en el Santo Rosario lo que está ocurriendo en Nazaret o en Jerusalén. Exactamente lo mismo. Ahora estamos haciendo la pasión del Señor, pues ya sabemos la voluntad del Señor cuál era y su intención para que sea la nuestra. Vamos a conocer las intenciones del Señor en la cena legal. En la cena legal el Señor lo que empieza reparando nos dice en el texto son los pecados de gula. Es decir, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando vamos a almorzar, a cenar? Dice el Señor que estaba reparando por los pecados de gula porque estábamos deshonrando la santificación que deberíamos dar a ese acto. Esto es nuclear, porque el Señor dice que en toda la creación, incluidos los alimentos, ha puesto un oficio, pero sobre todo ha puesto el amor con el que lo ha creado. Es un medio para que la criatura siga nutriéndose y pueda tener una vida sana, saludable. Luego, un medio para que yo me llene y dependa y diga, pues me voy a hinchar a comer lo que más me gusta, la gula, que todos conocemos. Luego hemos perdido de vista que en los alimentos, como en todo, el Señor, lo primero que ha puesto ha sido el amor. Igual que en el árbol, en el sol, en un animal, en la montaña, en el cielo, en las estrellas, en todo. En todo ha puesto en la creación el amor. Bueno, pues aquí el Señor lo que dice es que en los alimentos, la santificación del alimento. ¿Qué es santificar el alimento? Es considerar el alimento como algo que Dios ha puesto para el hombre por amor, lo primero. Luego, lo primero que debería haber en el alimento es el amor que Dios ha puesto. Y tomar el alimento, y al tomar el alimento, no quedarme en disfrutar del sabor que tiene esta carne o este pescado, sino agradecerle a Dios el amor que ha puesto en esto que voy a tomar. Esta es la santificación del alimento, y cuando santificamos los alimentos, estamos reparando por los pecados de gula. ¿Por qué? Porque las personas que se limitan a disfrutar del alimento como tal y se olvidan de lo más importante, que es el amor que Dios ha puesto en ese alimento, ultrajando los alimentos. Y están incurriendo en el pecado de gula. Nosotros
hacemos lo contrario y empezamos a tomar esta carne, sabiendo el amor que hay, cuando tomo el amor de Dios en esta carne que me está ofreciendo para nutrirme, estoy reparando por los pecados de gula de todas las generaciones pasadas, presentes y futuras. Quiere decirse que cuando hago aquello que Jesús hacía en esta hora y conozco por qué lo hacía, esa intención coincide con la de Jesús y empieza a producir los mismos efectos. Luego ya sabemos que hay una de las intenciones del Señor en esta hora era la santificación del alimento para reparar los pecados de la gula. A continuación nos enseña que todas las cosas creadas tienen la misma cualidad, el amor, en todas. Y que lo primero que hemos de hacer es, cuando me compro un pantalón, una camisa, todo, el amor que ha puesto Jesús ahí, una casa, un coche, vacaciones, todo es por amor. Cuando hacemos esto y tomamos primero el amor que Dios ha puesto en todo, estamos reparando por todos a Dios de lo que no están haciendo, que es sustraer al amor de la sustancia. El Señor nos habla después de que cuando está con los apóstoles vislumbra los dos escenarios, del pueblo réprobo y del pueblo elegido. El réprobo, el que le va a traicionar, está entre ellos Pedro, que lo traiciona, está entre ellos Judas, que lo traiciona y lo vende, y está el discípulo amado, que es Juan, el amor. El Señor en aquel momento empieza a llevar a cabo algo que vemos cada Navidad, ¿no? Cuando empieza a lavar los pies a los apóstoles. Dice el Señor que fue algo que Él se reservó para sí mismo, que ni siquiera quiso permitir a la Santísima Virgen María hacerlo, porque a través de lavar los pies a todos los apóstoles, a cada uno de ellos le estaba limpiando de lo que sabía que iba a hacer. A Pedro, de la traición. A Judas, cuando lo vende. Y esa, dice el Señor, que no se queda en Pedro, sino que en Pedro libera y repara a todos los hombres que le traicionamos. O sea, el Señor, cada vez que está haciendo un acto de reparación, está reparando a todas las generaciones pasadas, presentes y futuras. En este caso, los apóstoles. En Judas, no solamente estaba reparando la traición de Judas, sino la traición de todos nosotros, representados por Judas. Y en Juan está apreciando y valorando el amor que hay en todos nosotros a través de Juan. Porque esa es la principal cualidad de la divina voluntad, es precisamente esa. Que cualquier acto que hacemos en la unidad con Dios se expande al universo y produce efectos y se extiende al universo entero. Esto es lo que nos da a conocer el Señor cuando lleva a cabo un acto de reparación. No se limita al hecho, sino a la extensión que produce esa reparación. Él sufre mucho por las almas que se pierden y ahí digamos que representa a la figura de Judas, porque sabe que se va a condenar, pero hace todo lo posible. Y en él está viendo a todas las almas que se van a condenar y que se están condenando y que tanto le duelen a Jesús. En Judas está viendo todas las almas que se condenan por negar a Dios en el último momento. El Señor, hay un momento en el que da a conocer que cuando la criatura empieza a llevar a cabo su voluntad,
le explica qué es la voluntad. Y es muy importante que conozcamos qué es la voluntad. Él la compara como un lugar donde se guardan todos los actos de la criatura. Actos que nunca se pierden, que nunca se distraen, como él dice, ¿no? Dice el Señor que la voluntad del hombre, en el hombre es lo que más se asemeja al Creador. La voluntad humana ha puesto parte de su inmensidad y de su potencia. Dice que el alma tiene su voluntad para conservar y custodiar todo lo que piensa, dice y obra. Por eso es tan importante la intención, porque el acto va a obtener la cualidad de lo que pienso, digo y hago. Y eso es lo que voy a guardar. En esa voluntad, que es el cajón donde se guarda todos mis actos, puedo ir acumulando actos puros o actos impuros, pensamientos puros o pensamientos puros, palabras impuras o palabras puras. De modo que cuando Él nos dice estas horas con mi misma voluntad e intenciones, se unirá conmigo y producirá los mismos efectos de lo que yo estoy haciendo, y se convierte el alma en corredentora. Esto hay que reflexionar e interiorizarlo. Corredentores. Parece una herejía, pero lo dice él. Corredentores, es decir, si hago con mi voluntad que Jesús tiene y pongo la misma intención que él tiene, se están uniendo ambas intenciones, y Jesús está volviendo a reproducir todos los efectos que llevó a cabo en aquel momento. Vuelve a reproducirlos nuevamente, por tanto, vuelve a pagar al Padre Eterno, vuelve a liberar almas de la condenación, y nosotros le estamos reparando a Jesús. ¿Por qué estamos reparando a Jesús? Porque al tomar sus mismas reparaciones, le estamos dando a Él lo que Él dio al Padre. Él reparó al Padre por nosotros, sus intenciones y las nuestras le estamos reparando a Él. Y el hecho fundamental, y aquí voy a finalizar, Cecilia, es que no se nos olvide que lo que más ama Jesús de nosotros es la compañía. En los programas que hemos hecho del alma niña, el Señor viene diciendo siempre, incide siempre lo mismo. En la primera hora hemos visto que es el abandono lo que más le abate al Señor, más que cuando le clavan en la cruz, la soledad del Señor. Cuando en Getsemaní los apóstoles están dormidos y dicen, no podéis siquiera hacer una hora de oración conmigo, no solos, conmigo. El abandono de Jesús es lo que más le hiere en el alma. Por tanto, en cada hora de la pasión, lo que más aprecia Jesús es nuestra compañía, que queramos estar con Él con la misma intención que Él y con su misma voluntad. Esto se va a repetir y va a ser el punto de encuentro en cada una de las horas. ¿Qué diferencia va a haber en el resto de las horas? Pues porque en función de los sufrimientos va a reparar los pecados de una índole y de otro. Pero el núcleo fundamental de la reparación se encuentra en esto. Que mi voluntad sea la de Jesús. Que mis intenciones sean las de Jesús para que se pueda producir esa fusión. Si no, es imposible. Y cuando se produce esa fusión, estad atentos, muy atentos, para no salir
de esa intención, de esa voluntad, que, como dice el Señor de los ángeles, dice, a quien esté atento y con respeto, estarán los ángeles atentos para estar unidos a Él y llevarle a Dios Padre esa oración o esas reparaciones. Pues esta es un poco la reflexión para el día de hoy, y si tuviésemos siempre para el resto de las horas, y no solamente la pasión, sino para el resto de nuestra vida, conociendo cuál fue la causa de la pasión del Señor, esa pasión del amor, pagando por la desunión, y esa pasión de los pecados. Hagámoslo, no cuando hagamos la hora de la pasión, hagámoslo desde que me despierto por la mañana. Porque el momento en que yo renuncio a comer con glotonería, por el ejemplo de hoy, cuando yo renuncio a llenarme más de la cuenta, cuando como más de lo que necesito, estoy repitiendo exactamente el pecado por el que Jesús ha pagado. Bueno, voy a abstenerme de llenarme al máximo porque lo tenga encima de la mesa o porque pueda pagarlo y comprarlo. No, me voy a abstener, voy a ser comedido. Voy a dejar la glotonería. Y cuando abandono la glotonería, sabiendo por qué la abandono, con la intención de reparar, y pongo mi amor en el amor que Dios ha puesto en ese alimento, estaré santificando los alimentos no solo a mí. Se estarán extendiendo los efectos de ese acto mío de contención, estará reparando también el de todas las generaciones pasadas, presentes y futuras. Luego empecemos a reparar la glotonería y estaremos haciendo mérito a la pasión del Señor en esta tercera hora. Jesús, muchas gracias. A mí me gustaría como enfocar solamente breves comentarios para hacer nuestra oración de reparación y de giro, que la contrapartida de la gula es la templanza, y que la templanza es la mesura sobre todo lo que hacemos, porque no solamente es la comida, sino también la bebida, el sueño, el hablar de más, el realizar todas nuestras necesidades con un exceso que nos lleve a la otra parte, que lo que Jesús quiso reparar aquí es todo nuestro abuso de nuestras necesidades, impidiendo que vivamos de manera equilibrada. Porque sin este equilibrio, lo que no sucede, la gula está ligada a la lujuria, está ligada a la ira, y de ahí para adelante. Y obviamente a la soberbia y a la falta de generosidad. O sea, todo cuanto significa la templanza es el equilibrio en todo. Y ese equilibrio en todo lo tendríamos en las demás. Por eso, a mí dentro de esta hora me gusta ver cómo repara Jesús la debilidad humana. Porque el exceso de Judas es la traición, pero empezó por robar. Esa fue su falta de templanza. Empezó por robar. Pedro, su traición, empezó por hacerse el valentón y aparentar una pasión, siendo apasionado sin autocontrolarse y analizarse, como que desbocado, ¿no? Desbocado en su forma de expresión y en su forma de hablar y en su forma de hacer las cosas, sin autoanalizarse y regularse. Y los demás apóstoles en su miedo, ¿verdad? Porque también es debilidad, y su falta de templanza, de valentía y de acompañar al Señor en esos momentos difíciles, en lo que les significaba el amor que le tenían a Jesús. ¿Realmente estaban con Jesús convencidos? Pues estaban regular de convencidos,
porque hasta en la ascensión hay unos estaban ahí dudosos. Entonces, yo creo que aquí el Señor repara la debilidad humana. Y el Señor, al reparar la debilidad humana, nos muestra que la voluntad es la facultad que nos hace Dios con Dios, la facultad de facultades. Porque en ella, además de reservar todo lo que obramos, es la potencia que nos permite unirnos a Dios en cada acto que realizamos, en cada suspiro, en cada respiro, en cada latido, en cada palabra, en cada paso. Y eso es lo que quiere Dios, que la vida divina que tenemos en germen desde el bautismo sea una vida divina exorbitante, continua, no cortada por nuestra debilidad y nuestro pecado. Y para mí la figura más cercana a eso es Juan, porque el Señor en este momento en donde está absolutamente devastado, aunque ya no lo muestra, ya muestra una actitud sumamente tierna, es tiernísimo, amabilísimo con todos, porque los ve tambaleantes, los ve sin templanza, que está unida incluso a la fortaleza, la templanza, ¿no? Y a la prudencia. Bueno, pues bien, en ese sentido se acerca a Juan y lo coloca en su pecho, para consolarse de esa soledad y para pedir lo que pide de nosotros, colocarnos siempre en su pecho. Su corazón es tan importante, el corazón de Jesús, que no es una devoción, hermanos. El corazón de Jesús es la vida de amor de Jesús entregada a nosotros. Y lo que quiere es que nuestro corazón, que es el centro de nuestra vida, esté unida a su corazón. De una manera en donde el sístole y el diástole, ¿verdad? Y la presión sistólica y diastólica sean la misma. Su sístole sea mi sístole y su diástole sea mi diástole. Por eso es muy importante que nosotros comprendamos lo que Jesús nos viene diciendo de renunciar a nosotros mismos, haciendo a un lado nuestra voluntad para asumir la voluntad de Dios. Solo así podremos ya no estar buscando vivir las virtudes, sino ser virtud. Ya no buscaremos ser templados, sino seremos la templanza. Ya no buscaremos ser castos, sino seremos la castidad. Ya no buscaremos ser generosos, sino seremos la generosidad. Y entonces no nos será difícil vivir los atributos de Jesús, porque Jesús está en nosotros y nosotros en Jesús. Pero en este caminar el Señor, otra de sus pasiones es nuestra debilidad. El Señor asume nuestra debilidad y conforme va pasando la pasión lo encontramos en una debilidad no de un ser tambaleante o de un ser incapaz de sobrellevar la pasión, sino de un ser que también tiene unas fuerzas físicas que a veces se ven devastadas y una fuerza moral que se ve llena de dolor. Y eso Él quiere que lo experimentemos también, porque lo vamos a experimentar durante la vida, y cuando lo sufrimos con Él es mucho más fácil. Es mucho más fácil cuando tú tienes sufrimiento, tú te unas con Jesús, aunque no pienses en que la corona, en esto, en lo otro. No. Me uno contigo, Jesús, me uno contigo. Me hago uno contigo en tu pasión, en esto que estoy sufriendo, y te lo entrego, y tú haz todo el esfuerzo, yo lo acepto y te lo entrego. Porque hay muchos momentos, y sobre todo en estos en donde hay gente que sufre enfermedad, pérdidas humanas, economía difícil, incertidumbre hacia el futuro, todo eso. Veamos a Jesús lo que estaba sufriendo desde el punto de vista humano. Él sabía lo que iba a pasar, pero también tenía incertidumbre humana, en el sentido de que sabía que lo iban a despedazar. Y eso te provoca un sufrimiento grandísimo, ¿eh? Grandísimo. Porque no es solamente que te despedacen, sino el asumir la maldad de los otros que te van a despedazar. Y siendo Dios, peor. Porque son almas que Él ama y que quiere salvar. Entonces yo solamente quiero centrarme en la debilidad que Él repara en este momento, no solamente la gula, sino toda la debilidad humana, en el contexto desde Juan hasta Judas, pasando por Pedro y los demás apóstoles, y en la voluntad como centro, en donde Jesús le dice a Luisa, nada más le leo el pedacito chiquitito, que es, Dios mío, acá,
que me gusta mucho. La voluntad en el hombre es lo que más lo asemeja a su creador. En la voluntad humana he puesto parte de mi inmensidad y de mi potencia, y dándole el puesto de honor, la he constituido reina de todo el hombre y depositaria de todo su obrar. Así como las criaturas tienen cajas para conservar sus cosas, para tenerlas custodiadas, así el alma tiene su voluntad para conservar, lo que nos decía Jesús, y custodiar todo lo que piensa, lo que dice y lo que obra. Ni siquiera un pensamiento perderá. Lo que no puede hacer con el ojo, con la boca, con las obras, lo puede hacer con la voluntad en un instante. Puede querer 1000 bienes o 1000 males. La voluntad hace volar el pensamiento al cielo, en las partes más lejanas y hasta en los abismos. A la criatura se le puede impedir que obre, que vea, que hable, pero todo esto lo puede hacer en la voluntad. Interesantísimo. Por tanto, cuanto más suframos, usamos nuestra voluntad para sufrir con Jesús y por tanto dejar de sufrir. Interesantísimo. Y todo lo que hace y quiere forma un acto y lo deja en depósito en su mismo querer. ¿Y cómo la voluntad se puede extender? ¿Cuántos bienes y cuántos males no puede contener? Por eso, entre todo, quiero el querer del hombre, porque si tengo esto, la fortaleza está vencida. Si tengo esto, lo tiene todo. Jesús, ese es su alimento. Eso es lo que quiere Jesús. No solamente el alimento material, sino el alimento espiritual. Nosotros comemos de Él y Él quiere comer de nosotros. No nomás en la Eucaristía, comemos de Él en todo. Todo se lo debemos a Él. Pues Él quiere ahora que nosotros seamos alimento para Él. El alimento no es solo físico, el alimento de que cada paso, cada latido, cada suspiro, cada parpadeo, cada palabra sea de Él y no nuestra. En cada mirada evoquemos y tengamos a Jesús. No hay nada más lindo que cuando un hermano nuestro se acerca a nosotros, usemos las palabras de Jesús, la mirada de Jesús, el ademán de Jesús. Y hay unos santos que han dicho, Señor, que cuando me vean, te vean. San José María Escrivá de Balaguer decía eso, cuando me vean, que te vean. Precioso. Así que, pues es esta la invitación a que nos demos cuenta que Jesús quiere que nuestro obrar se convierta en algo distinto, en alimento para Él. No solo es el pan con el que se puede vivir, sino de todo aquello a lo que mi voluntad da la virtud de poder hacer vivir. Y si el pan alimenta al hombre, es porque yo lo quiero. Ahora lo que la criatura dispone con su voluntad, formarme con su obrar, esa forma toma su obrar. Si de su obrar quiere formarme el alimento, me forma el alimento. Si de su obrar quiere formarme amor, me da amor. Si reparación, me forma la reparación. Y si en su voluntad me quiere ofender, con su obrar me forma el cuchillo para herirme y tal vez para matarme. Esto es lo que quiere Jesús, precioso. Vamos ahora a hacer nuestra pequeña oración. Les pido que si tienen mucho ruido o están con muchas cosas, guarden un momentito de silencio para podernos unir a Jesús. En este momento, hacer suyo el momento en donde Él está con ese cordero que está partiendo y que es símbolo de Él. Ese es el símbolo de Él, ¿verdad? ¿Cómo lo van a triturar? Él sabe que eso es el símbolo, ellos no lo saben, Él sí. Y tiene de un lado a Judas, del otro lado a Pedro y a Juan. Y toma a Juan en su corazón y vamos a usar el sentimiento de Jesús para acercarse a Juan, para ser nosotros los que posemos nuestra cabeza, porque ahí Juan recibió el paraíso por adelantado. Imagínense qué recibió. Para tocar el corazón de Jesús. Y al ir como Juan, tomemos la intención de Jesús, de que Juan se pose en su corazón para llenarse de esa fortaleza que necesita desde el punto de vista humano y sobrenatural de los salvados, el pueblo salvado, el pueblo de Dios, y en él depositemos nuestro corazón en el corazón de Jesús y pidámosle a Jesús. ¿Qué queremos pedirle a Jesús? Respiremos al unísono entre Juan y Jesús. Yo aseguro que Juan, cuando se lo acercó Jesús, se emocionó muchísimo. Era un muchacho.
Y Jesús, él había comprendido que él era el verbo. Lo comprendió Juan, fue el único que lo comprendió. Y se sintió que recibió y que Jesús le dio el paraíso. Entonces, en ese adelanto de la vida divina, vamos a pedirle a Jesús que todas nuestras debilidades, nuestra gula, nuestra pereza, nuestra avaricia, nuestra soberbia, nuestra ira, nuestra falta de amor, ¿verdad? De caridad, nuestra envidia, todos nuestros pecados, vamos a depositarlos en el corazón de Jesús para que sea el corazón de Jesús quien anime, ¿verdad? Vamos a fusionarnos con Él, nos fusionamos, tomamos el corazón de Jesús, le entregamos nuestro corazón como se lo entregó Juan, y en ese aliento le damos de comer a Jesús. Le damos el alimento del amor, el alimento del obrar, el alimento de nuestro pensamiento, de nuestra palabra, de nuestro suspiro, de nuestro respiro. Y al mismo tiempo, ¿verdad? Jesús nos da todo lo que nosotros queremos superar. Hay personas que me dicen, si no puedo superar la droga, no puedo superar la adicción al cigarro, no puedo superar el odio que siento por esta persona o el resentimiento. Pidámosle a Jesús, cambiemos nuestro corazón por su corazón. Traigámosle el nuestro, ahí está Jesús. No sé perdonar, no sé amar, tengo 1000 deficiencias, miserias, trato mal a todo el mundo, soy injusto, soy parlanchín, soy abuso de todo. Te entrego esa debilidad, procésala Jesús en tu corazón y devuélveme tu corazón, dame tu corazón, para que en él pueda transformarme en un ser vivificado en el Espíritu Santo, un ser verdaderamente vivo en la vida divina, no muerto en la concupiscencia humana. Redímeme ahora, Jesús. Ya me redimiste con tu cruz. Ahora que yo me poso en ti, pósate en mí. Pósate en mí, pósate en mí. Tómame, tómame. Qué delicia cambiar tu corazón por el mío. Qué gusto de paraíso tener un corazón que solamente piense hermoso, que piense amable, siente amable y sea amable con los demás, que olvide los malos pensamientos, que se done por completo, que se entregue a todos y a todo. Y vayamos con el corazón de Jesús, ahora sí que ya nos fusionamos a Él, estamos fundidos en Él, vayamos y llevemos el corazón de Jesús a todos los seres humanos de todos los tiempos, del pasado, del presente, del futuro, unidos a su humanidad, a su divinidad y a su divina voluntad. Y unidos con Él, vayamos a los hospitales, vayamos a las casas, vayamos a las familias, vayamos a todas las televisoras, a todos los comunicadores, vayamos a los sacerdotes, vayamos a los religiosos sacerdotes, obviamente, vayamos al Papa, tomemos al Papa y démosle el corazón de Jesús en nosotros. Vayamos al Papa emérito y démosle el corazón de Jesús. Llevémosle al Vaticano, a todos los cardenales, el corazón de Jesús amantísimo, buscando a su pueblo y nutriéndose de Él como nosotros, nutriéndose nosotros de Él, Él de nosotros. Y esto lo hacemos en giros, porque nos hemos fusionado con su corazón, lo hemos tomado en doble giros, en su divina voluntad. Amén. Muy bien. Pues esta sería nuestra oración del día de hoy. Y no sé si usted quiere decir algo más, Jesús. Su sonido. Sí, perdón. Sí, que no esperemos a hacer la hora de la pasión para hacer lo esencial. Es decir, el Señor dice que la reparación más completa es cuando la criatura le permite llevar a cabo todos sus actos unida a Él. Permitamos a Jesús que vea a través de nuestros ojos, que escuche a través de nuestros oídos, que camine a través de nuestros pies, de nuestras manos, que lleve a cabo todo con nosotros desde que nos despertamos, porque esta es la reparación más completa, porque cada vez que Jesús se une a cada acto con nosotros, repite
toda su vida, no solamente la pasión, la creación, la redención, la santificación, hasta la generación del Verbo y del Espíritu Santo. Todo lo lleva a cabo porque cuando Jesús viene y se une a nosotros, viene todo lo que Él es todo, no viene por partes. Por tanto, la pasión del Señor es un ejercicio de piedad y de reparación en la pasión, pero acostumbrémonos a que cuando despertemos, lo más importante de nuestra vida, el objetivo fundamental de nuestra existencia es que Jesús obre en unidad conmigo, porque para eso me creó. Ese fue el fin para el que me creó. No esperemos a hacer la pasión del Señor, ni a leer el libro de la Reina del Cielo, ni a leer, no. Empecemos a experimentar aquello que Dios quiere de nosotros, que le demos la oportunidad de poder obrar unido con nosotros, que sea nuestro objetivo prioritario en la vida, y le estaremos reparando de la forma más completa. Muy bien, Jesús. Entonces, tendremos el siguiente programa sobre la cuarta hora el jueves de 2 a 3 para que tú lo leas antes. Trátalo de leer antes porque te va a ayudar muchísimo. Lo vas a afianzar, lo vas a ir afianzando porque conforme se va leyendo se va afianzando muchas cosas. Se los digo por experiencia propia. Conforme he leído más las horas de la pasión, más me ha afianzado este conocimiento precioso, ¿no? de su pasión, y me ha ayudado muchísimo en lo personal, que es de lo que se trata, que nos ayude en lo personal, en nuestra propia vida, y podamos ir creciendo espiritualmente, porque qué importante va a ser este conocimiento cuando ya no tengamos el Internet. Importantísimo. Va a ser, imagínense lo que nos dijo aquí Dios, que podemos trascender el sufrimiento por completo. Imagínense la grandeza de trascender el sufrimiento. Entonces, ¿por qué? Porque sales del tiempo, te ubicas en el no tiempo. Vuelas con Dios. Y entonces eso te da la diferencia. Pues muchas gracias, Jesús. Despedimos. Recordar, Cecilia, si no tiene inconveniente, que mañana vamos a estar con el doctor Tomasini. Sí. Que nos va a hablar de un tema crucial, es decir, la oración hecha unido a Él en la divina voluntad. O sea, es de absoluta trascendencia, porque si empezamos a conocer cómo oraba Jesús, que es como le dice la sierva de Dios, ora, pero ora como oro yo, vamos a tener una gran parte del camino andado para poder llevar a cabo la vida en unidad con Jesús. Así que les invitamos a que participen mañana, estén, porque vamos a tratar además de temas muy importantes, como son las devociones, cómo hemos de vivirlas, que no hay por qué abandonarlas, como dicen por ahí, sino es ese cambio de paradigma que se produce cuando empezamos a hacerlo, pero en unidad con Jesús. Y de esto nos va a hablar mañana el doctor Tomasini. Entonces sería jueves de 2 a 3 para que ustedes estén con nosotros. Jueves de 2 a 3, las horas de la pasión. Martes, miércoles y de 2 a 3 es con el doctor Tomasini, dependiendo los viernes, porque tenemos alma niña a veces. Alma niña. Las personas que quieran bajar los 2 cuadernos de alma niña a www.mundocatólico.tv, ahí encuentran los 2 cuadernos y los puedes bajar. Busca alma niña y ahí sale. Perfecto, lo puedes bajar. Está en PDF. Y si tú quieres comprar los libros de cielo y de las horas de la pasión y la reina del cielo en el reino de la divina voluntad, te recordamos que el día 15 de agosto vamos a tener la celebración de la consagración para que te unas a estos programas de preparación que vamos a tener previos, ya nos avisará Jesús, y puedas hacer tu consagración a la divina voluntad. Es algo importantísimo. Y no te separes de nosotros, tenemos mucha programación, muchas cosas muy lindas que pueden ayudarte espiritualmente en estos días, así que ponle like, suscríbete, repártelo entre las personas que tú conoces para que puedas llevar la noticia y ser un pregonero
de las horas de la pasión y sobre todo del reino del libro de cielo y del reino de la divina voluntad. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Pues estamos viéndonos mañana martes de 2 a 3 de la tarde con el doctor Tomasini y Jesús Ocúa desde España, del Cenáculo Universal de Reparación al Corazón de Jesús. Muchísimas gracias a todos. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Gracias a todos.